tardes, amigos televidentes. Con ustedes una vez más en una nueva entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes. Y el día de hoy, como de costumbre, traemos una invitada especial para una entrevista especial. Con nosotros Dolores Gandulfo, quien es directora del Observatorio Electoral de la COPAL, quien además es miembro de la red de politólogas y entre sus funciones también está el de la docencia en importantes universidades de América Latina, que por razones de tiempo vamos a omitirlo, pero su currículum es bastante prometedor. Así que bienvenida por segunda vez a este espacio, Dolores, tu espacio. No, muchísimas gracias a vos, Jacqueline, por la invitación, y es un placer siempre estar con ustedes y compartir ideas de lo que está pasando en América Latina. Excelente. Dolores, vamos a iniciar el programa abordando lo que es el rol de la mujer en la política, queriendo yo resaltar la gran labor también que ha venido haciendo la Junta Central Electoral en la presidencia del doctor Román Andrés Jaques Liranzo, así como también el Tribunal Superior Electoral, quien preside el magistrado Ignacio Pascual Camacho, en ese sentido. Sí, la verdad que bueno, yo asiento a tu visión al respecto. La verdad que hemos venido trabajando muchísimo durante bastante tiempo en cada una de las elecciones con la Junta Central y con el Tribunal, y la verdad que la perspectiva de género, recuerdo haber trabajado muchísimo también con Rosario Graciano, y actualmente con el presidente Román, quien ha venido continuando toda esa labor de la importancia que es la participación política de las mujeres en la vida en sociedad, y en este caso en la vida política, porque siempre conversamos, y cuando hacemos nosotros desde el Observatorio Electoral el relevamiento, vemos que las mujeres participamos en muchísimos ámbitos del proceso electoral. Desde cuando uno va a las mesas de votación, son las mujeres las que están participando activamente durante todas las jornadas, son las mujeres las que cuidan el voto de las fuerzas políticas y del electorado en su conjunto el día de la elección. Las mujeres son las que hacen el trabajo social en los barrios, y obviamente eso es lo que acerca a los ciudadanos y a las ciudadanas con los referentes políticos y las referentes políticas. Entonces creo que es bien importante que los órganos electorales pongan en agenda esta cuestión y también promuevan, porque también es parte de su rol, que los partidos políticos se comprometan con estas temáticas, que sabemos que son instituciones que suelen ser mucho más resistentes a este tipo de cambios culturales y políticos. En una ocasión conversábamos y detrás de cámara sobre por ejemplo, hablábamos de la violencia política, que también quiero que abordemos ese aspecto. Y tú hablabas de que los partidos deben reconocer la importancia de la mujer. Hablemos un poco de la violencia política que se efectúa, no desde afuera, sino desde adentro de las organizaciones políticas. Bueno, yo siempre digo que la participación política de las mujeres y la violencia política son las dos caras de una misma moneda, porque cuando uno ve los grandes logros que se han dado en América Latina en el marco de lo que es la participación política, las acciones afirmativas en materia de paridad, de cupo, y todo eso lo que va generando, bueno, que va corriendo barreras, ¿no? Que las mujeres efectivamente van logrando lugares de poder. Pero el gran problema que acontece tiene que ver no solo con que las mujeres lleguen al poder, sino que también lo ejerzan y puedan tener, digamos, plena autonomía a la hora de ejercer ese poder. Y como vos bien decís, si bien se ha avanzado en materia de participación política, todavía hay muchísimas resistencias y barreras, y una de ellas, naturalmente, es la violencia política. La violencia política, los estereotipos de género, las tareas de cuidado y esta dificultad de combatir la vida privada con la vida pública, y naturalmente la violencia política yo creo que es muy, muy difícil de manejar, de denunciar y de llevar, digamos, soluciones verdaderas y razonables dentro de los partidos políticos, porque uno a veces, y hay muchísimos países que han normado el concepto de violencia política, no solo por ahí en una normativa en particular, sino también incorporando el concepto
a las normativas vinculadas a las leyes integrales de violencia. Pero sin embargo, el gran problema que sucede es que las mujeres al interior de sus fuerzas políticas tienen mucha dificultad para llevar adelante denuncias y para efectivamente canalizar esas situaciones que se viven, porque bueno, obviamente el temor es que sean castigadas en su actividad política, naturalmente. Entonces, yo creo que es muy importante que los partidos políticos promuevan protocolos, generen trabajo en red entre las distintas mujeres y también generen sanciones. O sea, hay muchísima normativa y bueno, en México ha habido iniciativas y obviamente se ha aplicado la normativa de violencia política en las últimas elecciones. Bolivia es un país que es vanguardia en aplicación de sanciones por violencia política, pero lo que muchas veces visualizamos es que son en general de un partido a otro y no tanto al interior de la fuerza política. Y es al interior de la fuerza política donde se restringe la participación y donde al mismo tiempo hace que las mujeres no puedan tener plena autonomía a la hora de tomar decisiones. Creo que por eso es muy importante que los Vine a solicitar una certificación de un expediente de rectificación de apellido. Veo que están dando respuesta a los expedientes en tiempo récord, lo que le facilita a uno como abogado darle una respuesta en un tiempo hábil a los clientes. No duden en venir, que aquí se está trabajando en tiempo récord. Es de mucha satisfacción y de mucho orgullo tener un Mocano en esa plantilla de jugadores y deseamos todo el éxito del mundo en tu camino. Solamente demuestra lo que tú tienes, ponle amor a lo que tú haces, porque nosotros de esta edad lo estamos haciendo con amor. Tú tienes todo lo necesario para representar a esta provincia, porque sabemos que en ti está, el país también depende de ti, de tu pierna y de tu corazón. El Ayuntamiento de Moca reconoce a Guillermo Ronaldo de Peña Rosario como mocano meritorio por su destacada participación en el premundial de CONCACAF. Sin lugar a dudas, es un éxito que nunca ha visto el fútbol mocano. El Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca resuelve declarar a Guillermo Ronaldo de Peña Rosario como mocano meritorio. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. El Fondo Marena junto al Patronato de la calle 26 de Julio inauguramos el mural 3D que cubre pared y calle. Se llama Estación Rosa de Valladolid, dando continuidad a un proyecto de reconocimiento de nuestra flor nacional, un trabajo que venimos haciendo con el apoyo del Fondo Caribeño de la Biodiversidad CBF. El artista plástico que nos maravilló con los resultados es nuestro amigo Julio Tejada, autor, junto a otros colaboradores también,
del resto de la pintura de la calle 3D en Moca. Todo el equipo del Fondo Marena nos sentimos más que complacidos y agradecidos de todos los que hicieron que fuera posible que la ciudad del Viaducto tenga su estación con el nombre de nuestra flor nacional, Rosa de Valladolid. Rosa de Valladolid. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Bien, Dolores, entonces los principales retos y desafíos que enfrenta la mujer en comparación con el hombre para incursionar en la vida política. Bueno, sí, en primer lugar hablábamos recién de violencia política, pero bueno, obviamente eso representa a mujeres que ya están activamente en la vida política. Obviamente la violencia política también restringe a que otras mujeres quieran sumarse a la vida política por el temor a sufrirla, pero creo que principalmente otros de los obstáculos tienen que ver naturalmente con el cambio cultural que se requiere por los estereotipos de género, la cuestión de la compatibilidad entre la vida pública y la vida privada, y creo que ahora que vivimos en este mundo post-pandémico, la pandemia puso en relieve muchísimo la cuestión de los cuidados y cómo las mujeres tuvimos que suplir aún más esa situación, incluso postergando situaciones de nuestra vida laboral, de nuestra vida política, de nuestra vida social incluso, y muchísimo se vio en los datos estadísticos, por ejemplo, como también en América Latina la brecha laboral, la brecha salarial, también se dice que retrocedió 10 décadas solamente en 2 años de pandemia. Y cuando nosotros vemos cómo transcurre el devenir y el accionar político, y vemos cómo se definen esto que decía anteriormente, cuándo se definen las listas, cuándo se toman las decisiones políticas, en general se toman en partidos de fútbol, en cenas post-trabajo, y eso obviamente restringe la posibilidad de que las mujeres formen parte de ese poder de decisión. Hay una experiencia muy interesante que me contaban colegas chilenas, que uno de los partidos, Convergencia Social, en pleno contexto del proceso constituyente en Chile, plantearon que el partido no podía tener reuniones entre las 7 y las 9 de la noche, momentos donde sabemos que son los momentos más álgidos de las tareas de los cuidados una vez que las mujeres retornamos a nuestros hogares. Entonces, creo que ese tipo de situaciones son las que van dando la mirada donde las mujeres y los hombres arrancan esta carrera política. Entonces creo que ese tipo de cuestiones son las que las instituciones, ya sean las instituciones públicas, las instituciones privadas, pero en este campo estamos hablando específicamente de la política, los partidos políticos son los que tienen que abordar estas situaciones
y promover y no restringir o generar barreras a que las mujeres puedan participar de esos ámbitos de decisión. O sea, que estamos hablando que desde la multiplicidad de roles que ejerce la mujer, que debería ser el mayor potencial que debe catapultarla en términos políticos, resulta ser que para ejercer la política es la principal limitante. Resulta paradójico, ¿no? Por supuesto, porque nosotros siempre decimos que el hecho de que las mujeres, cuando a veces se discute, y suele pasar dentro de los partidos políticos, pero también en las sociedades, bueno, y se discute este concepto de las acciones afirmativas, y se empiezan estos discursos meritocráticos, bueno, en primer lugar, siempre sabemos que a los hombres no se le piden todos los méritos que a las mujeres a la hora de la participación. Y por otro lado también, otro de los factores tiene que ver con que si las mujeres, si no existiesen este tipo de acciones, tendríamos sociedades muy con baja representatividad, porque sabemos que si las mujeres somos más del 50% de la mayoría de nuestros países, y la representación, nuestras democracias que son representativas, tienen que ver con poder representar fielmente los intereses de la sociedad. Bueno, las mujeres representan no solo los intereses de las mujeres, sino que representan los intereses de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos mayores. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece súper relevante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de este tipo de acciones, no estamos hablando de acciones que son beneficiosas para las mujeres, estamos hablando que son acciones que mejoran la representación y la calidad democrática. Y creo que ese es el principal argumento que debemos darnos a la hora de pensar este tipo de normativas y a la hora de pensar que ya no alcanza solamente a veces con las normativas. Hablábamos recién hace un ratito del caso de este partido político en Chile, pero el caso del proceso constituyente, y creo que lo hemos conversado en alguna ocasión contigo también, de que cuando se da este proceso constituyente, donde los ciudadanos y ciudadanas deben elegir a quienes quieren que diseñen y que escriban esta nueva constitución, que ya está de definitiva y en septiembre se va a llamar a votación, terminaron eligiendo, con la independencia de los partidos políticos, más mujeres que varones. Y en el marco de la paridad hubo mujeres que tuvieron que dejar sus lugares a los varones. Entonces hay una idea de que las sociedades quieren elegir también mujeres, y no como muchas veces se plantea, bueno, dejemos a la sociedad que elija y bueno, que los partidos políticos definan. Creo que eso es importante aclararlo, y al mismo tiempo es importante velar porque esa representación sea mucho más saludable y mucho más fiel de los intereses de la sociedad en su conjunto. Qué importante es lo que acaba de señalar, porque conforme tu planteamiento queda evidenciado que se está manifestando una cultura machista a lo interno de los partidos. Sin embargo, la sociedad que ha venido cambiando está conteste con el rol de la mujer dentro de la política, y entiende que puede resultar ser una creadora de soluciones en mayor envergadura que el hombre en términos de administración pública. Sí, por supuesto. La verdad que cuando uno ve los estándares de las mujeres y obviamente los méritos que tienen las mujeres que llegan a los puestos de decisión, nosotros vemos que hay más mujeres terminando las carreras universitarias, que hay más mujeres en los ámbitos donde efectivamente el mérito realmente se toma en consideración. Entonces, creo que eso es importante tenerlo, y vemos también experiencias en el mundo, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo, en la pandemia, aquellos países que fueron conducidos por mujeres durante la pandemia tuvieron logros muchísimo más evidentes que otros países conducidos por varones. Entonces digo, acá no se trata de hacer una competencia, lo que me parece sí bien preciso es que uno tiene que hablar con la verdad y no con este tipo de mensajes que terminan planteando que hay una igualdad de oportunidades que no es real. Entonces me parece que en un escenario donde nuestras sociedades, los hombres y las mujeres no tenemos las mismas igualdad de oportunidades en el acceso a la vida pública, creo que es bien relevante que pensemos este tipo de normativas como necesarias y que sigamos trabajando para los cambios culturales, que son al final del camino lo que va a hacer que estas acciones afirmativas no sean necesarias. Y no solamente los cambios culturales a nivel social, porque acabamos de decir que el reflejo de la sociedad es la aceptación de la mujer en la política. Estaríamos hablando entonces a nivel de partidocracia.
Exacto. Y es bueno llevar eso, que los partidos lleven lo que acabas de plantear a análisis, porque se queda evidenciado que desde los partidos se está impulsando la violencia política hacia la mujer. Entonces, no están contestes los partidos políticos con lo que demanda la sociedad. Y a final de cuentas, los partidos deben de ser el reflejo de la sociedad, porque tienen que establecer un discurso que vaya con las demandas y exigencias de la sociedad actual. Seguro, es que un poco yo creo que también eso viene ligado a algo que está también aconteciendo en América Latina, que es también la crisis de representación, ¿no?, de los partidos políticos en los distintos países y estos movimientos ciudadanos que efectivamente están intentando canalizar demandas que no son las que los partidos políticos hoy pueden canalizar por esta distancia existente entre los partidos políticos y las sociedades y las ciudadanías. Entonces creo que es bien importante que los partidos políticos comprendan esta realidad y hagan el trabajo de entender que la cercanía de las mujeres a los partidos políticos también va a ayudar a que los partidos políticos tengan mayor proximidad con las demandas de la ciudadanía, con las demandas sociales. Excelente. Dolores, vamos a hacer una breve pausa comercial y al regreso estaremos entonces hablando de esos comportamientos que están generando cambios, incluso en aquellas corrientes políticas que anteriormente estaban, diríamos que medio dormida y que de repente ha el surgimiento de las mismas. Así que no se muevan, que en breve regresamos. Bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD y nuestra invitada Dolores Gandulfo desde Argentina, directora del Observatorio Electoral de la COPAL. Dolores, vamos a hablar de los cambios que se han originado en términos políticos, en las tendencias políticas en América Latina. Hemos visto un resurgimiento de los partidos de izquierda, pero ahorita conversábamos sobre las demandas y los cambios sociales. Y yo quiero que conversemos sobre eso al respecto, cómo han ido evolucionando y cómo ha ido convulsionando el comportamiento social en América Latina. Bueno, vos bien marcabas estos movimientos sociales, ciudadanos que se empezaron a instalar en América Latina y que empezaron a forjar cambios, ¿no? O sea, cuando uno visualiza, y hoy se habla mucho de giro a la izquierda, yo creo que uno tiene que interpretar lo que acontece en la región como ciclos. Hubo un ciclo que fue un ciclo de las primeras décadas del siglo XXI, donde claramente hubo gobiernos progresistas, nacionales populares, de izquierda en nuestra región, que principalmente lo que tenían era una identificación con las causas populares, y una identificación muy fuerte entre representados y representantes. En ese marco fue donde también pudo cobrar vida un proceso interesante de integración regional, fomentando y consolidando instituciones que ya tenían un camino recorrido, como por ejemplo el Mercosur, la Comunidad Andina, pero que también fue forjando la posibilidad de empezar a ir un poquito más allá de las fronteras y consolidar el UNASUR, un UNASUR que fue muy importante en procesos complejos que se dieron en la región, como fue el golpe de Estado a Lugo en Paraguay, el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, que este año se están cumpliendo 13 años, y además se da la situación también que se logró, digamos, a través de Xiomara Castro, restablecer, digamos, ese modelo progresista en Honduras este mismo año con su asunción. Y creo que todo ese proceso que supo consolidar instancias de integración y la necesidad también al mismo tiempo de pensar a la región latinoamericana como una región consolidada y con una sola voz hacia afuera, con mayor poder de negociación, con un Brasil con Lula liderando también las economías regionales del mundo, vino acompañado, ¿no?, en su finalización por un proceso donde se vieron gobiernos conservadores en la región, gobiernos que aplicaron medidas económicas
referenciadas con el consenso de Washington y con políticas neoliberales, muy ajustados también a acuerdos con organismos multilaterales de crédito y todo lo que eso implicó en el marco de las políticas públicas, las políticas sociales y la capacidad soberana de los estados de tomar decisiones. Hoy por hoy, lo que vos bien marcabas, que se inició en el 2019 con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, de López Obrador en México, y naturalmente con un proceso bien complejo como fue el proceso de Bolivia, donde luego de un golpe de Estado a Evo Morales y un proceso de dictadura de casi un año, por el voto popular y por la vía electoral, el movimiento al socialismo pudo llegar nuevamente al poder, y creo que eso es algo importante, ¿no?, para pensar nuestros procesos democráticos en la región. Si uno tiene en comparación con lo que han sido los procesos dictatoriales, ¿no?, que azotaron a la región en los años 70, sería impensado, ¿no?, pensar que por la vía electoral se puede derrotar una dictadura. Entonces, creo que en ese sentido Bolivia nos abre, digamos, un momento y un contexto regional donde evidentemente demuestra la capacidad de la sociedad, de la capacidad ciudadana para demandar realmente la voluntad popular. Y eso estuvo obviamente continuado con procesos que se dieron de mucha polarización, porque creo que si hay algo que por ahí tiene este contexto que no tuvo el ciclo anterior de gobiernos progresistas en la región, tiene que ver con los altos niveles de polarización a nivel mundial y obviamente regional. Y entonces vimos procesos muy polarizados, como fue el proceso en Ecuador, donde claramente hubo un proyecto nacional popular que representaba el correísmo y un proyecto unificado en contra del correísmo, y que también esos proyectos que se unifican, digamos, que unifican a la oposición en contra terminan siendo muy difíciles a la hora de canalizar las demandas, porque es lo que está pasando, y bueno, hasta hace una semana había una crisis y un paro nacional en Ecuador que derivó, digamos, en un contexto donde tuvo el presidente Lasso que hacer renunciar a varios ministros para lograr, digamos, la paz social, y eso tiene que ver principalmente con presidentes que llegan con un poder de legitimación muy bajo, ¿no? Vimos en Ecuador a Lasso con 16 congresistas en una elección de primera vuelta muy baja y una elección de segunda vuelta donde, como les decía, se sumó toda la oposición al correísmo en un candidato. Lo vimos también en el contexto que se está dando en Perú, donde también la movilización social en un contexto de intento de derribar con privilegios muy anclados en el aparato fujimorista, logró, digamos, la candidatura de Castillo aglutinar en una elección muy ajustada, con narrativas de fraude, con situaciones que desde la derecha se plantearon y que condicionan la gobernabilidad, ¿no? Porque hoy el Congreso peruano es el que realmente gobierna. Castillo llegó al poder planteando un proceso constitucional, y al final termina sucediendo que la derecha desde el Congreso termina condicionando al presidente y termina haciendo cambios normativos aprovechando su mayoría, aún más fomentando normativas que van en contra de todos los postulados que llevaron a Castillo al poder. Entonces, creo que esos procesos de polarización hacen que los gobiernos que están hoy ganando, ¿no? Lo vimos también Gabriel Boric en Chile y obviamente Petro en Colombia, se den procesos que surgen de la ciudadanía, ¿no?, que son banderas de la ciudadanía a través de la movilización social que se dio en el 19 en Chile, en el 20 en Colombia. En el caso de Chile, una ciudadanía que pedía, digamos, por el cambio de una constitución, pero que en realidad pedía por el cambio de la estructura económica y la garantía de derechos. En el caso de Colombia, una sociedad que planteaba la necesidad de poder lograr la implementación de los acuerdos de paz que se habían negociado con Juan Manuel Santos y que no llegaron a su implementación, y que naturalmente lo que pide la ciudadanía es plantear una sociedad en paz y una sociedad que pueda romper con casi medio siglo de conflicto armado. Y entonces son proyectos que surgen, ¿no?, levantando una bandera que surge de abajo hacia arriba. Y obviamente en ese abajo hacia arriba
también, como fue en Honduras la victoria de Xiomara, luego de un pueblo en resistencia, también genera que ese abajo hacia arriba genere muchísima expectativa por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo que los gobiernos que llegan al poder tengan muchísimos condicionantes, ¿no? Porque esos condicionantes que hablamos de una sociedad polarizada, de estructuras económicas muy enquistadas, hace que los gobiernos que llegan al poder tengan muchísimas dificultades para llevar adelante todas las políticas que en campaña se prometieron. Y ese contexto creo que sí es bien diferente al contexto que se daba en las primeras décadas del siglo XXI, y por eso hoy los gobiernos progresistas que llegan al poder tienden a una moderación, pero que tienden a una moderación también que está vinculada con los condicionantes de las propias estructuras políticos y económicas por las que llegan al poder. Y creo que ahí es bien importante que estos gobiernos que llegan al poder sepan manejar la tensión clara entre las expectativas de la ciudadanía y las frustraciones que pueda tener también esa ciudadanía a la hora de ver que esos cambios que se plantearon no son tan rápidos como los que la ciudadanía espera. Y creo que ahí es donde un poco estamos buceando en este nuevo ciclo de los progresismos en América Latina, y que claramente este año tendremos también un proceso muy importante como es el de Brasil. Hablabas anteriormente cuando introduciste la respuesta sobre los organismos internacionales, que mucho tienen que ver, ¿verdad? Los intereses foráneos con la repercusión en la política interna de los estados. Entonces, yo quiero que tú me hagas una evaluación de la importancia de los contrapesos de los organismos internacionales, que unos obedecen a alguna corriente específica y otros a otra corriente específica, y cómo eso impacta, ¿verdad?, las decisiones políticas de los pueblos. Por supuesto, yo creo que claramente los organismos internacionales no son neutrales, y cada vez está más demostrado que los organismos internacionales no son neutrales, y por eso es bien importante que se trabaje con políticas soberanas, ¿no? Que sea el pueblo soberano el que acepta o rechaza cualquier acuerdo con estos organismos. Yo creo que si uno visualiza lo que ha pasado, la crisis en Guatemala, la crisis en El Salvador, la crisis en Ecuador, tiene que ver principalmente con que hubo gobiernos. La crisis en Bolivia con el golpe de Estado de Evo Morales. Exacto, tiene que ver sobre todo con la imposición que viene desde afuera de generar políticas públicas que son contrarias a lo que necesita cada uno de nuestros países y sobre todo a las necesidades que tiene la ciudadanía. Aquí en Argentina, por ejemplo, hubo un gobierno de Mauricio Macri que acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo que lo acordó de una manera política meses antes de las elecciones, con el único objetivo de ganar las elecciones, en un acuerdo naturalmente con una apoyatura que el Fondo Monetario Internacional le dio a un gobierno de derecha en la Argentina, un préstamo que no sirvió para generar ninguna acción de política pública acá en la Argentina, porque se terminó sirviendo para la fuga de capitales, y que un gobierno posterior, como es el gobierno de Alberto Fernández, tuvo que generar un consenso con las distintas fuerzas políticas para llegar a un acuerdo que sea un acuerdo que no condicione la política pública soberana de la Argentina. Y si vos me preguntás, bueno, ¿ese acuerdo se dio durante el gobierno de Mauricio Macri? No, ni siquiera pasó por el Congreso, que sería el órgano, ¿no?, de la voluntad popular expresada en toda su diversidad, con todas las fuerzas políticas, de decidir, digamos, ceder soberanía, porque en definitiva y en última instancia los acuerdos con los organismos internacionales lo que implica es una cesión de soberanía. Soberanía de materia política, soberanía en materia económica, pero siempre es una cesión de soberanía, y una cesión de soberanía tiene que ser consensuado no solo por el gobierno de turno, sino por todo el Estado de cada uno de nuestros países, y eso tiene que darse en la diversidad de un Congreso. Bueno, eso no se viene dando en la región. Los gobiernos que comentaba, que estuvieron en este ciclo de los gobiernos neoconservadores, tomaron decisiones unilateralmente de espaldas al pueblo y sin darle explicaciones al pueblo de qué iba a hacer con esos préstamos que terminan condicionando naturalmente la vida política, pero sobre todo la vida de los y las ciudadanas. Entonces creo que los órganos y organismos internacionales también tienen que en algún punto ser responsables y hacerse cargo, ¿no?, de las decisiones que toman,
porque efectivamente no son neutrales, lo vimos con la OEA en el caso de Bolivia, como vos bien marcabas, una OEA que terminó diciendo que en Bolivia ha habido fraude en el 2019, y en el 2020 hubo la misma elección, o sea, los ciudadanos en el 19 votaron lo mismo que el 2020, y sin embargo la OEA decía que ha habido fraude. Entonces creo que es importante que se relativice. Creo que también es importante que todos los gobiernos y todos los partidos políticos tengan en claro estas cosas, porque a veces lo que sucede, y le sucedió, por ejemplo, a Evo Morales, que él aceptó la participación y la auditoría de la Organización de Estados Americanos, cuando sabemos que la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro no tiene, digamos, una postura neutral en relación a cómo se debe dar el equilibrio de poder en América Latina. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Que los gobiernos progresistas no sean ingenuos a la hora de pensar los organismos internacionales. También se da lo siguiente, es un arma de doble filo, porque no aceptar la observación de la OEA significa que tú vas a tener a los Estados Unidos y a la misma OEA encima de ti diciendo que es una dictadura, que se quiere consolidar una dictadura en un país X, donde hay una aceptación de una corriente política que ellos no apoyan. Por supuesto, por eso yo creo que es importante, y obviamente nosotros desde COPAL, como Observatorio Electoral, planteamos que lo importante en estos procesos es que haya muchas voces, ¿no? Y que no haya voces unívocas, que sean muchas las organizaciones que participamos en los procesos electorales, y que efectivamente sean esa diversidad de voces las que puedan dar legitimidad a los distintos procesos. Exacto. Y siguiendo en el plano internacional, y lo último que sucedió, la última afrenta, podríamos llamarlo de ese modo, con la Cumbre de las Américas, donde se les prohibió, ¿no?, a la asistencia a los países latinoamericanos que tienen gobiernos dictatoriales conforme los Estados Unidos, y hacemos referencia a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hablemos un poco sobre la reacción de los mandatarios, sobre todo de corriente de izquierda de Latinoamérica, que le dieron ese espaldarazo a estos países en torno a lo que fue esta prohibición por parte de los Estados Unidos a asistir a esa cumbre que se celebró en Washington. Bueno, yo creo principalmente que la derrota y el fracaso de esas cumbres está demostrada en virtud de la no presencia de la diversidad latinoamericana. Creo que en ese sentido, y yo lo reconozco en el caso de lo que fue la última cumbre de la CELAC, donde todas las voces estaban representadas, aún incluso gobiernos que no piensan de la misma forma, porque creo que lo importante de esa presencia y de esa participación es que cada uno pueda decir lo que opina, y bueno, y sea, digamos, recogido el guante por quien les corresponda. Pero me parece que el gran error es la exclusión, porque en ese sentido es cuando uno directamente, cuando uno excluye, no puede generar un diálogo. Y creo que si hay algo que se demuestra en la región es la necesidad de generar diálogo. Y no solo en la región, en el mundo, cuando vemos la crisis derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia, el poco liderazgo que ha ejercido los Estados Unidos y Europa en relación a poner fin, ¿no?, a un conflicto de esta magnitud, y un conflicto que además yo creo que estos líderes, ¿no?, de estos grandes países tienen que ser responsables también, no solo del conflicto, sino también de lo que repercute en materia alimentaria para todo el mundo, en materia económica. Y bueno, los altos índices de inflación que estamos viendo en los países centrales y que sorprenden, ¿no?, a los ciudadanos y a las ciudadanas de los países centrales, vemos cómo impacta potencialmente, digamos, muchísimo más en nuestros países. Entonces creo que ahí también el liderazgo se ejerce, ¿no? Y creo que si uno quiere ser líder a nivel mundial, tiene que también tomar ese tipo de responsabilidades para plantear una sociedad mucho más pacífica. Y la verdad que uno termina viendo que las decisiones terminan teniendo que ver mucho más con la política interna de estos países, por las crisis que tienen electoralmente en cada uno de sus estados, y no pensando en la necesidad de liderar estos momentos a nivel mundial. Crisis a nivel interno que quieren justificar fomentando ciertos tipos de problemáticas para poder justificar un mal manejo quizás económico y una crisis política también interna.
Totalmente, cuando vemos cómo están los países centrales definiendo sus situaciones de contexto político, muchos de ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, en contextos electorales, bueno, uno empieza a explicar qué es lo que está pasando y por qué se toman las decisiones, y creo que la responsabilidad de la historia de la Unión Europea y obviamente la historia del liderazgo que ha ejercido también históricamente Estados Unidos, sobre todo también en el plano hemisférico, es momento que se ponga sobre la mesa y que también se exija, así como exigimos a los organismos internacionales, que se le exija a los líderes mundiales. Entonces, es evidente que ha habido un gran cambio en el tablero político mundial. Por supuesto, que el multilateralismo es un hecho, y creo que en ese sentido es donde, volviendo a la región, es importante que la región tome decisiones de manera unívoca, se reúna, genere políticas y estrategias comunes, porque esa es la forma en donde vamos a poder incidir de mejor. Vine a solicitar una certificación de un expediente de rectificación de apellido. Veo que están dando respuesta a los expedientes en tiempos récord, lo que le facilita a uno como abogado darle una respuesta en un tiempo hábil a los clientes. No duden en venir, que aquí se está trabajando en tiempos récord. Es de mucha satisfacción y de mucho orgullo tener un Mocano en esa plantilla de jugadores, y deseamos todo el éxito del mundo en tu camino. Solamente demuestra lo que tú tienes, ponle amor a lo que tú haces, porque nosotros de este lado lo estamos haciendo con amor. Tú tienes todo lo necesario para representar a esta provincia, porque sabemos que en ti está el país también, que depende de ti, de tu pierna y de tu corazón. El Ayuntamiento de Moca reconoce a Guillermo Ronaldo de Peña Rosario como mocano meritorio por su destacada participación en el premundial de CONCACAF. Sin lugar a dudas, es un éxito que nunca ha visto el fútbol mocano. El Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca resuelve declarar a Guillermo Ronaldo de Peña Rosario mocano meritorio. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. El Fondo Marena junto al Patronato de la calle 26 de Julio inauguramos el mural 3D que cubre pared y calle. Se llama Estación Rosa de Bayahibe, dando continuidad a un proyecto de reconocimiento de nuestra flor nacional, un trabajo que venimos haciendo con el apoyo del Fondo Caribeño de la Biodiversidad CBF. El artista plástico que nos maravilló con los resultados es nuestro amigo Julio Tejada, autor, junto a otros colaboradores también, del resto de la pintura de la calle 3D en Moca. Todo el equipo del Fondo Marena nos sentimos más que complacidos y agradecidos.
de todos los que hicieron que fuera posible que la ciudad del Viaducto tenga su estación con el nombre de nuestra flor nacional, Rosa de Valladolid. Rosa de Valladolid. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Bien, continuamos, Dolores. Bien, ya para finalizar, porque tuvimos una pequeña interrupción. Finalmente, el nuevo discurso de todos los partidos políticos, independientemente de la corriente política, ha cambiado. Ya no se habla de socialismo, de comunismo. Ahora el discurso ha cambiado y está orientado más a las libertades personales y a género. Háblame de este giro en el discurso político. Bueno, creo que principalmente han cambiado nuestras sociedades, ¿no? Y sobre todo si uno tiene en cuenta las nuevas generaciones, claramente los jóvenes y las jóvenes tienen muchísimo más una agenda vinculada a temáticas o a problemáticas que los movilizan, ¿no? Por ejemplo, el caso del medio ambiente, el caso del género, el colectivo de la diversidad. Y creo que también los partidos políticos tienen que empezar a mirar esas agendas y tienen que empezar a acercarse a esto que planteamos anteriormente, de la necesidad de que los partidos políticos entiendan, digamos, que la participación política de las mujeres no los perjudica, sino que mucho por el contrario termina acercándolos en ese lazo entre representados y representantes y permite que tengan un vínculo mucho más sólido y un acercamiento y una mirada hacia lo que le está pasando realmente a la gente. Naturalmente sabemos que en nuestras sociedades la esperanza de vida ha crecido, por lo tanto los adultos mayores tienen también una agenda propia y son los partidos políticos también los que tienen que interpelar esa agenda propia de los adultos mayores. Entonces me parece que lo que estamos visualizando, muchas veces como la normativa, ¿no? La normativa en general va detrás de los cambios societales, ¿no? Sabemos que en general es la sociedad la que avanza y bueno, luego son las normativas las que tratan de acomodarse a esa sociedad que está en constante cambio. Bueno, los partidos políticos como instituciones también tienen que interpretar a esos nuevos cambios de la sociedad y por lo tanto ayornarse y adaptarse y generar ese vínculo que lo que va a hacer principalmente es generar una representación mucho más sólida y que podamos realmente generar estos partidos políticos que por ahí no son los mismos que los que nosotros tenemos presente cuando en general uno desde la ciencia política habla de partidos políticos como partidos de masas, pero sí partidos políticos que conecten con la ciudadanía y con esas demandas y que las incorporen. Los partidos políticos no pueden ser pensados como partidos políticos electorales y que solamente tienen vida institucional durante el proceso electoral.
porque de esa forma lo que hace es que los ciudadanos le dan una legitimidad y depositan en ellos la representación, y luego durante 4 años en algunos casos, 5 años en otros, dependiendo los mandatos presidenciales, los ciudadanos están al margen de las decisiones de los representantes. Creo que es importante. Hay muchos países que tienen normativas, por ejemplo, de participación directa, de poder consultarle constantemente y ampliar los canales de participación. Y creo que lo que estuvimos viendo y estuvimos repasando en esta charla del día de hoy tiene que ver con eso, con cómo las movilizaciones ciudadanas terminaron promoviendo los cambios que hoy acontecen en nuestra región. Dolores, y ya finalmente, para que las mujeres que nos están viendo y le interesa incursionar en la política, para que la motives, invítalas a que sigan las redes sociales de mujeres de la red de politólogas. Sí, por supuesto, la red de politólogas es una herramienta súper interesante, de un trabajo en red, ¿no? de mujeres académicas, de la práctica política, que lo que tratamos es de generar estos ámbitos donde poder poner en valor el trabajo de otra, ¿no? Y poder fomentar la visibilización, ¿no? de lo que cada una de nosotras hace. Creo que es súper relevante y al mismo tiempo también penaliza constantemente aquellos espacios donde las mujeres están ausentes, aquellos paneles de congresos donde son todos varones los que hablan y los que creen que solamente con su voz van a poder generar políticas públicas favorables para nuestra ciudadanía, y obviamente también cuando visualizamos que no hay presencia de mujeres en los ámbitos de representación, en los poderes parlamentarios, en los poderes ejecutivos, en los poderes judiciales. Y bueno, creo que es importante la red de politólogas, que todas se acerquen y puedan ser parte de ella. ¿Las redes sociales? Para que sí, la red social es Red Politólogas y el hashtag es No Sin Mujeres. Muy bien. Dolores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un lujo tenerte con nosotras. La invitación queda abierta para una próxima oportunidad. Gracias, y gracias a los televidentes por haberse dado cita con nosotros como todos los días. Será hasta mañana una nueva entrega de Visión RB.